El conflicto del creyente contra las huestes demoníacas, ese es el tema, el conflicto del creyente contra las huestes demoníacas. En el día de hoy estaremos hablando de esto, claro que sí, porque hay una lucha y nosotros en días pasados estuvimos hablando de las diferentes frentes o niveles en los cuales nosotros tenemos conflictos. Y uno de ellos es el conflicto contra las huestes demoníacas y durante todo este mes hemos estado hablando de ese conflicto. Entonces, queremos decirle que este es el programa órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillá, número 86, y la misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco, y nosotros tenemos culto los domingos a partir de las 9 de la mañana. Domingo a partir de las 9 de la mañana nosotros tenemos culto, así que ya ustedes saben, luego nuestro culto de acción de gracias a Dios a partir de las 11 de la mañana, que iniciaron nuestro culto de acción de gracias a Dios. Los días martes, verdades bíblicas. Los días martes tenemos verdades bíblicas. Los jueves, culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. En el día de este jueves estará dirigiendo el Ministerio de Educación, no comunicación, el Ministerio de Educación para este jueves estará en la dirección. Así que ya ustedes saben, para este jueves. Y recuerden los sábados, este sábado los jóvenes a partir de las 7 de la noche, reunión, todos los jóvenes que tienen reunión en el aposento alto, ellos estarán, en este caso corresponde a las chicas, así que reunión con tema interesante con relación a todo lo que tiene que ver con lo que es su vida en esta tierra y todo lo demás que implica, ¿verdad?, en este mundo en el cual nosotros nos encontramos. Recuerde que, este programa usted puede sintonizarnos a través de Mundo Cristiano IDP, también puede hacerlo a través de Isma Visión 54 para toda la región este, y también a través de Blue Telecom allá en Punta Cana y Bávaro. Así que ya ustedes saben. Entonces, los sábados también estamos a partir de las 6 de la tarde, Mundo Cristiano a partir de las 6 de la tarde. Y inmediatamente entramos al tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa es el conflicto del creyente contra las huestes demoníacas. Y ese es el eje o el enfoque del apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de los Efesios. Está en el enfoque del conflicto del creyente contra las huestes demoníacas. Nosotros hemos hablado y hemos dicho que la Biblia presenta el conflicto de la vida del creyente en 3 dimensiones o 3 niveles, es multinivel. Nosotros hemos hablado en muchas ocasiones. Recuerde que hemos hablado que, ejemplo, en Gálatas 5:17, ahí nos narra o nos enfatiza, nos habla del conflicto que tiene el creyente contra lo que es la carne. Es la carne y el espíritu que se enfrentan. Lo dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ese es el primer conflicto, pero también nos habla del segundo conflicto, y es el conflicto que tiene el creyente contra lo que es el mundo. El conflicto del creyente contra el mundo, que lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 15, los versículos 18 y 19, que nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. O sea, hay un conflicto con el mundo. Me dice él, cuando habla de mundo, pues se está refiriendo a ese sistema de maldad que impera en medio nuestro donde se encuentra la iglesia. Y el otro conflicto es el conflicto contra las huestes demoníacas, y es donde señala el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 11. Ahí en el versículo 11 podemos ver, nos vamos, ejemplo, al libro de Efesios, y él nos dice, ejemplo, el versículo 10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí nos dice: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que nos narra, nos detalla
¿Cuáles son esas acechanzas? Nos está diciendo la palabra del Señor en vista de que hemos visto que el creyente tiene una lucha multinivel, una lucha que no pueden ser presentadas de manera indistinta y se relacionan entre sí. ¿Por qué se relacionan entre sí? Porque lo que usa las huestes demoníacas son lo que es la carne y el mundo. Ahí es donde se libra esa batalla. Su desenlace obviamente es usado, por eso no pueden ser separadas de una de la otra porque operan a través del mundo y la carne. Pero el énfasis o el eje central del apóstol Pablo en el libro de en la carta a los Efesios, el capítulo 6, está en las huestes demoníacas. Entonces nosotros mirando y viendo ¿cómo nosotros podemos ganar la batalla en una lucha, en una guerra tan sofisticada como esta? Estamos hablando huestes demoníacas de maldad, principado, potestades, como lo narra, ejemplo, el capítulo, lo podemos ver en los versículos diferentes, 14. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, es el 13, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, usted firme. Entonces en el versículo 14 nos dice que yo debo tomar la instrucción, me da una instrucción, pero también me está diciendo, me da una exhortación y me da una instrucción. La instrucción que me está dando ahora, ¿qué yo debo de hacer para poderme mantener firme en esta guerra que de antemano me lo está diciendo, en la cual yo estoy, que no es una opción, no es opcional esta guerra? En el momento en el cual yo fui llamado, se me he puesta esta armadura y también se me ha puesto esa armadura con 5 piezas, pero también se me ha entregado un arma que es el arma del Espíritu, que es la palabra de Dios, que yo la uso, obviamente el Espíritu Santo me usa como herramienta para, vamos a decir, traspasar los corazones de las personas que escuchan la palabra del Señor. Entonces el 14 dice, estás pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y me dice cómo yo tomo esto. Dice, ¿de qué forma que yo tomo esto? ¿Te sabes de qué forma? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que esa es la forma con la cual yo tomo, en orando todo tiempo. ¿Y cómo yo oro todo el tiempo, hermano? ¿Y cómo esto? Y que no trabajo, no. Bueno, cuando habla de que orar en todo tiempo, es que usar la tentación, el problema, la situación, y convertirlo en ese clamor, en esa oración al Señor. Ayúdame. Recuerde, yo siempre pongo el ejemplo de este joven Nehemías, cuando le pregunta al rey Artajerjes, le dice, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué te pasa? Y cuando él iba a hacerle la petición, dice que él oró a Dios. Señores, pero en Nehemías no fue que él dejó al rey en espera y fue y oró. No, no. En el mismo momento, cuando él le iba a solicitar, cuando él iba a hacer la petición al rey, él oró en su corazón y hizo la petición. Y Dios obró conforme a lo que Nehemías pidió. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que vamos a tener dificultades, situaciones, y en el momento es que yo lo voy a hacer. Por eso orar en todo tiempo, cuando dice en todo tiempo, que toda situación, todo conflicto, toda dificultad, usarla como oración para ganar y mantenerme firme en la posición en la cual Dios me ha entregado. Pero ¿por qué yo puedo hacer eso? ¿Cómo lo puedo lograr? Bueno, lo puedo lograr porque si nos vamos al libro de ejemplo de la misma carta a los Efesios, el capítulo 3, versículo 20. El versículo 20 es el resumen de los 3 primeros capítulos de Efesios. Nosotros nos vamos a dar cuenta que la condición que nosotros tenemos, hay una condición que tengo tú y yo,
Entonces, ¿cuál es esa condición la cual tú y yo tenemos? En 3:20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué me está diciendo ahí? Que yo tengo el poder ¿de quién? De Cristo por medio del Espíritu Santo que mora en mí, y como tengo el poder, obviamente tengo posibilidades de que de poder hacer que obedecer y vivir a la altura de el llamado. Y nos dice la palabra del Señor: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, ¿cómo yo puedo andar como es digno de la vocación, de ese llamado? ¿Cómo yo puedo andar al nivel del llamado que me ha hecho nuestro Señor? Bueno, por el poder que mora en mí por medio del Espíritu Santo. Si nosotros vamos al libro de, ejemplo, Hechos 1:8, que nos dice, el versículo 1, capítulo 1, versículo 8, nos dice que nosotros, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ahí donde está, visto que ya nosotros tenemos la condición, porque tenemos el Espíritu Santo, ¿qué nos dice? ¿Cómo nosotros aprovechamos ese poder de Cristo que está en nosotros, andando de una manera digna mediante mediante la llenura del Espíritu Santo? Que eso lo podemos ver en Efesios 5:18. En Efesios 5:18 nos dice de la manera siguiente: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sé lleno del Espíritu. O sea, me está dando una orden, que sea lleno del Espíritu. Cuando me habla de llenura del Espíritu, ¿a qué se está refiriendo? La llenura del Espíritu no es algo místico. La llenura del Espíritu es el control del Espíritu Santo en mi vida. Y eso Él lo hace por medio del conocimiento, o sea, de la palabra. Entonces, ¿qué me dice? Ser lleno. Le voy a poner un ejemplo. No sé, ejemplo, los jóvenes hoy día dicen, fulano se llenó de odio. ¿Qué significa que se llenó? Bueno, que el odio lo controló y hizo lo que manifiesta las obras que obviamente produce el odio. Dañó, rompió, tiró, extrayó, lo controló, se llenó, fue controlado por el odio. Fulano se llenó de ira. Cuando se llena de ira es que la ira toma control del individuo y ese individuo no hace lo razonablemente correcto, sino que hace lo que la ira quiere que él haga. Y rompe, daña, inclusive mata. Una persona viene, le raya su vehículo. Bueno, días pasados vimos como, me parece que fue en el norte de nuestro país, como una persona asesinó a otra porque rozó su vehículo y con un arma cortopunzante de manera inmisericordia agredió mortalmente a este otro ciudadano. ¿Qué pasó? Bueno, fue controlado ese individuo por la ira, por ese ídolo, posible, obviamente que sí, fue rayado su ídolo, que su vehículo, y posiblemente vieron palabras y eso generó ese desenlace fatal. Entonces, vemos aquí las dificultades y las situaciones que acontecen. Entonces, en tal sentido, ¿qué sucede? Que cuando tú y yo somos llenos del Espíritu, el Espíritu controla mi vida. ¿Y qué usa el Espíritu para controlar la vida tuya y mía? Su palabra, la cual fue inspirada por el Espíritu Santo. Fíjate que todo se entrelaza, todo se conecta. Entonces, ¿qué usa el Espíritu Santo para controlar tu vida y mi vida? Bueno, la palabra o a la cual Él mismo inspiró. La Biblia es la que Él usa para controlar, dirigir mi vida y tu vida. En tal sentido, ya luego que yo tengo y soy lleno del Espíritu, ¿qué pasa entonces ahora? Nosotros vamos a poder hacer lo que mantenernos firmes y lograr luchar contra las insidias, contra las estrategias de Satanás. Fíjese que habla de estrategia de Satanás. Satanás habla de estrategia, es muy estratégico. Puede utilizar cualquier cosa que
las insidias, algo bien fino, que no es visto a primera vista, que debe de ser inclusive analizado. Puede ser algo tan simple como que, ejemplo, me acuesto a altas horas de la noche estudiando la palabra. Oh, pero eso es algo bondadoso y bueno, pero detrás de eso puede haber una intencionalidad. ¿Cuál es? De que posiblemente luego entonces tenga dificultades en el cansancio, me estoy durmiendo, estoy siendo poco, vamos a decir, efectivo en el trabajo en el cual yo estoy sirviendo a Cristo, porque cuando usted en el trabajo donde usted se encuentra como creyente, ahí usted está sirviendo, ahí yo estoy sirviendo a Dios. O sea, usted trabaja en el Central Romana Casa de Campo, cualquiera de estas empresas, en una de esas lugares, usted está trabajando sirviendo a Cristo en ese lugar donde usted está trabajando. ¿Y qué pasa entonces ahora? ¿Lo está haciendo de una forma digna? No lo va a hacer de una manera digna, lo va a hacer de una manera mediocre, no lo va a hacer de una manera correcta, adecuada, porque está soñoliento, se está durmiendo, está un poco agotado de cualquier cosa. Entonces, ustedes ven, ¿de qué forma Satanás? Bueno, utilizó la palabra para que usted se quede muy a altas horas de la noche estudiando la palabra del Señor, pero ahora, ¿qué sucede? Que ahora usted está procrastinando, está muy perezoso, no está de manera muy dinámica y mire cómo vino por algo que usted entiende que es bien, vamos a decir, espiritual. Pero hay que tener mucha cuenta. No debo de dormir las horas suficientes para tener esa capacidad, ese ánimo. Y cuando yo esté en el lugar donde yo estoy sirviéndole a Dios, sea en el Central Romana, Casa de Campo, en cualquier lugar, en cualquier empresa, lo haga de una manera que digna para nuestro Señor. Ahora bien, habla aquí algo que nos está enfocando y es sobre el casco, el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación. ¿Y qué me está diciendo aquí? Oh, pero que yo debo proteger. Debo de protegerme. Miren, la espada que usa Satanás es una espada de doble filo, de dos filos. ¿Y cuál es el primer filo que él usa? Es el filo del desánimo y el segundo filo que usa. El otro filo, pudiéramos llamarle, por así decirlo, lo que es la duda. Lo que es la duda y el desánimo pueden venir a mi vida, pueden venir. Y lo que me protege de esos dos ataques, o de ese ataque de Satanás, es el yelmo o el casco de la salvación. El casco o el yelmo era usado, es un casco estructuradamente, vamos a decir, confeccionado de piel y de, vamos a decir, material sólido, aluminio o hierro, pudiéramos decir. En muchos casos era fundido en hierro, dependiendo, ¿verdad?, la época, era fundido en hierro. Ese casco lo usaban con el propósito de proteger, cubrir esa parte tan importante como la cabeza, donde está, ¿verdad?, enfocado, donde están nuestros pensamientos, donde están nuestras decisiones, donde está nuestro cerebro, que es que envía las informaciones. Entonces, en tal sentido, debe de ser protegido. Por eso nosotros, fíjense, cuando un pelotero va a batear, se protege la cabeza. Un conductor de motocicleta, ¿qué hace? Se protege la cabeza por la importancia que tiene esa parte allí. Entonces, en tal sentido, el yelmo o el casco de la salvación, ¿qué me hace? Me protege contra el desánimo, me protege contra la duda, cosas que pudiera llegar a mi vida. Ejemplo, podemos poner la duda que tuvo el Juan el Bautista cuando, estando preso, ya le manda a preguntar a Jesús que si era él el Mesías o había de esperar a otro. Llegó a Juan la duda de si era Jesús el Mesías o había que esperar a otro, porque estaba en una situación de dificultad, situaciones que ya estaba para ser, vamos a decir, decapitado, porque recuerden que él denuncia a Herodes por haber tomado una mujer que no era la de él y eso le costó la libertad y está preso en ese momento. Pero también vemos ese caso de lo que es la duda, el caso de Pedro cuando duda, cuando el maestro le dice ven y él... La duda en sí misma no es pecado.
La duda en sí misma no es pecado. Pecado es cuando yo dudo en la palabra de Dios o dudo en Dios. Cuando yo no creo en Dios, dudo que Dios, lo que Dios me dijo es tal cual, entonces que yo estoy poniendo en tela de juicio lo que es la fidelidad, estoy poniendo en tela de juicio lo que es la veracidad de nuestro Dios. Ahora, la duda en sí mismo, no, porque yo estoy llamado a examinar las cosas. Ahora, cuando yo dudo en lo que Dios me ha dicho, cuando tú dudas en lo que Cristo, ya son otras cosas, entonces ya es un asunto de falta de creencia. Recuerda que la falta de creencia o creer en Dios o tener fe en Dios y la misma palabra del Señor que al que cree será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que ya ustedes ven ahí donde habla de lo que es. Entonces, nosotros como creyentes debemos de proteger de todas estas, pudiéramos decir, corrientes de pensamiento que pudieran incidir en nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, ese desánimo, esa duda. Tú crees que tú no eres creyente, nada, mira lo que tú acabas de decir, mira lo que tú acabas de pensar, mira lo que tú estás. Eso pueden llegar el desánimo, tantas cosas, nosotros trabajando, enseñando, haciendo esto y cada día más las cosas se ponen más difíciles, es más difícil trabajar para el Señor, las personas que están llamadas a apoyar lo que entonces son las personas que se oponen hacia lo que tú estás tratando de hacer para la gloria y honra del Señor. Todas esas cosas pueden venir a mi mente, pero ¿qué nosotros debemos de hacer? En tal, protegernos, dice, todo lo correcto, todo lo justo, todo lo santo, en eso pensar. Es una de las cosas que nos llama la palabra. Pensar en todo lo justo, todo lo santo, en eso pensar. Pero también recuerda cuando Timoteo, ahí en 2 de Timoteo, que nos dice cuando Timoteo está fallando, está en desánimo, señores, Timoteo está perdiendo. Está en la segunda carta de Timoteo, Pablo le escribe y le dice lo siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo estaba perdiendo la batalla gravemente. Él se estaba sintiendo inclusive avergonzado porque imagínate, Pablo era su mentor y Pablo vivía más preso que suelto. Óigame, todas estas cosas, no te avergüences de mí, preso suyo, preso del Señor. En una ocasión le dice, oye, predica la palabra, porque no, parece que se estaba desviando de la palabra del Señor. Y él le exhorta eso. Nosotros debemos mantenernos, y la palabra es que nos va a ayudar, nos va a proteger, el yelmo de la salvación, No, recuerde que la salvación tiene 3 aspectos: el aspecto pasado, presente y futuro. Recuerde, el aspecto pasado, Dios me perdonó y pagó el precio por mis pecados en el pasado. Ya yo fui salvado, ya gracias al Señor. Cuando yo creí, ya estoy arrepentido delante del Señor, tengo la salvación delante. Ahora el tiempo presente, que es la santificación, la purificación continua. Yo estoy siendo salvado continuamente. Recuerdo, como lo dice los Romanos. Ejemplo, yo puedo decirle en Romanos, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿De qué salvación? Está hablando de esa glorificación en el tiempo futuro, ¿verdad? No está hablando del tiempo presente, sino el tiempo futuro. Nosotros estamos siendo salvados continuamente del dominio del pecado. Recuerde, del dominio del pecado estamos siendo continuamente salvados. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros tenemos un patrón de pensamiento, de comportamiento, nuestra mente llena de ideas totalmente erradas, equivocadas, que hemos abrazado del sistema del mundo. Obviamente eso es lo que nos hace que nos hace continuamente, en muchas ocasiones, fallarle al Señor, pecar contra Dios, porque ese patrón de pensamiento todavía está ahí, y eso es lo que está llamando la palabra que debemos destruir, que la fortaleza, patrón de pensamiento, que nos obligan a vivir la vida en sumisión al pecado. Pero ¿qué nos habla? Nos habla también de lo que es la presencia del pecado, que vamos a hacer ahí en un momento, en el futuro,
liberado. Entonces el yelmo de la salvación, esa esperanza que nosotros tenemos en Cristo de que en un momento dado ya no vamos a tener que estar luchando constantemente como lo estamos haciendo ahora, contra todas las incidencias, contra todo este frente, vamos a decir, sumamente fino de Satanás, sino que vamos a estar libres de toda tachadura, de todo tipo de insidia de Satanás. Pero eso lo vamos a lograr a través de la palabra del Señor. Él dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantará las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán en el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este.